Hola queridos hermanos en Cristo y María, San José, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Es una alegría para mí entregar un capítulo más de nuestra serie de las herejías. Ya vamos avanzando bastante entrados en el tiempo y ya nos aproximamos ahora a los siglos 12 al 16. Son 4 siglos que decidí pues hacer como un conjunto. No voy a hablar específicamente de una herejía, sino que vamos a hablar de un conjunto de herejías porque es una época también del florecimiento del catolicismo. Por lo tanto, asimismo como hubo un grandísimo florecimiento del catolicismo y de la fe, las herejías fueron varias, pero no fueron tan impactantes. O no calaron tan dentro de la iglesia como si, por ejemplo, la de el arrianismo o los albigenses, que son 2 de las herejías más fuertes que hemos visto hasta ahora en esta serie. Para quienes no han visto la serie completa, la encuentran ahí en el canal en la lista de reproducción llamada herejías. Les recomiendo mucho todas, pero en particular esas 2, el arrianismo y los albigenses, porque son 2 herejías muy vivas hoy en día que tuvieron grandísimo impacto negativo, por supuesto tristemente, en la fe de los católicos. Entonces, en esta época hubo varias herejías, pero no fueron tan fuertes, obviamente, como se imaginarán por lo que menciono ahí, siglo XVI. Vamos a ir hasta Lutero, que pues es el hereje de los herejes, ¿no? Entonces, sin más, nos encomendamos a María Santísima. Ustedes saben que ella es la campeona de las herejías. El resto del Santo Rosario nos va a evitar caer en herejía, o si estamos en herejía nos va a sacar, a librar de ella, porque la Virgen Santísima las ha vencido todas y las vencerá todas. Y una de las promesas que la Santísima Trinidad misma le dio al Santísimo Rosario, cuando la Virgen Santísima le dio estas promesas al Beato Lano de la Roche y a Santo Domingo Guzmán, es que nosotros no caeríamos en herejías. Esto, hermanos, que tenemos en la mano es un arma poderosísima para librarnos de las herejías o para no caer en ellas, y sobre todo en estos tiempos en los que todas las herejías, sin excepción, están ya presentes a flor de piel entre los cristianos e incluso entre los mismos católicos. Entonces saludamos a la Madre Santísima diciéndole: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Joseph, ora pro nobis. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Voy a mencionar una lista de nombres de santos que hubo en estos siglos. Me faltan muchos más, o sea, la lista podría seguir, pero voy a nombrar nombres de mucho calado y de mucho peso para que nos demos cuenta del florecimiento que hubo de la fe en ese momento. Y estamos hablando de San Francisco de Asís, de Santo Domingo Guzmán, de Santa Catarina de Siena, de San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Santa Brígida, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Gertrudis, Santa Matilde, San Bernardo de Claraval, San Vicente Ferrer. Y pues hay un etcétera, y como digo, la lista puede seguir. Varios de los que acabo de nombrar por nombre propio son doctores de la iglesia, ¿no? En la historia de la iglesia solo hay 35 doctores, y varios de los que acabo de nombrar son pues de ese grupo selecto de los 35, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo un cisma, hubo 3 papas en algún momento dado. Obviamente pues después renunciaron y se escogió al verdadero papa. Terminaron ellos 3 siendo antipapas. El papa estuvo exiliado en Aviñón, no quería regresar a Roma. Bueno, pasaron varias cosas, pero asimismo pues floreció mucho la fe católica, ¿no? Y hubo herejías de todo tipo. Como digo, no fueron de un calado grandísimo, universal, que digamos que es que no nos pudimos librar de esto, pero sí hubo pues herejías de todas. Está las Guillerminas, unas feministas, de las primeras feministas que hubo. Los flagelantes, que decían que ya estábamos en los últimos tiempos y que el anticristo estaba por venir, por lo tanto había que lacerar el cuerpo y lastimar, al punto de que se lo lastimaban y lastimaban su salud y su cuerpo y odiaban el cuerpo como penitencia. Las beguinas, los fraticelli, los dulcinistas. Hubo un conciliarismo. El conciliarismo decían que los concilios, cuando se reunían todos, tenían más fuerza, más voto y más autoridad que el mismo papa.
una especie de democracia disfrazada, algo que se ve hoy en día en la Iglesia Católica. Es una de las herejías presentes en la actual Iglesia Católica, el creer que hay una democracia con eso de ese sínodo que se está llevando a cabo ahorita, que es malvado, perverso, contrario a nuestro Señor Jesucristo. Hubo hasta danzadores que decían que al bailar se tenía que perder el conocimiento para que el Espíritu Santo ahí sí entrase en la persona y la iluminase para saber su voluntad, iluminados, alumbrados, etc. Miren, hubo herejías de todo tipo. Tristemente eso se ve hoy en día. Ahorita lo vamos a mencionar en la siguiente página. Había gente que decía, si usted comulga solamente el pan consagrado pero no el vino, no hubo comunión. Si comulga solo el vino, etc. O sea, hubo herejías de todo para todo, y se inventaban cualquier cosa pequeña para sacar una herejía. Como digo, no fueron de grande calado, pero las hubo, y pues hubo personas que vivieron en herejía y que murieron en herejía, lo cual es terriblísimo. Incluso imagínense, dentro de la misma orden franciscana, estando aún vivo San Francisco de Asís, se dividieron de él varios en herejías dentro de la misma orden franciscana. Qué tristeza, pero pues el ser humano es así, ¿no? Tristemente. ¿Y qué pasa hoy en día, queridos hermanos? Hoy en día pasa igual. Hay personas que dicen, es que si tú no te pones esta medalla, Dios te va a maldecir. Es que si no haces esto, Dios te va a bendecir. Es que si no rezas esta oración, Dios te va a bendecir. Mucho cuidado con eso. Hay grupos de todo hoy en día y todos se creen iluminados y llamados, porque obviamente uno de los movimientos que está haciendo el Espíritu Santo hoy en día, que está en la palabra de Dios, es que a muchos nos suceden sueños, visiones, revelaciones, iluminaciones, etc. Pero nosotros debemos encauzar todo eso a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nunca el Espíritu Santo nos va a revelar ni inspirar nada contrario a la fe. Nunca. Porque eso entonces evidentemente no viene del Espíritu Santo, porque Dios es coherente y Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces cuando tengamos una inspiración o una revelación o un sueño o una visión de algo que es evidentemente contrario a lo que enseña la Iglesia Católica, ahí no está el Espíritu Santo. Entonces hoy hay grupos de todo. Hoy en día la división es tal, hermanos, que usted va a una parroquia y un padre dice una cosa y usted va a la parroquia del lado y el padre dice otra. Dentro de la misma parroquia, el padre, me ha pasado, hay dos sacerdotes, por ejemplo, uno confesando, uno en la misa. El que está confesando le dice una cosa en la confesión, mientras el que está en la misa está diciendo otra distinta en la homilía. Entonces hay divisiones. Mucho cuidado, hermanos, tengamos el oído muy afinado para escuchar, el oído espiritual naturalmente, para escuchar la voz del pastor. Leamos San Juan 10, por favor. Leámoslo varias veces, San Juan 10. Yo soy el buen pastor, quien escucha mi voz me sigue. Es muy importante. Y la voz del Señor está manifestada en la doctrina, en su santa palabra, en la Biblia y en las enseñanzas de la Iglesia. Entonces tengamos eso presente. No tengamos mucho cuidado con las personas a las que nosotros seguimos, por ejemplo en YouTube, o en las parroquias, porque tristemente hay muchas personas en herejía. Puede ser que lo hagan maliciosamente o involuntariamente, pero hay muchas personas en herejía. Dediquemos mucho más tiempo a estudiar y a orar. Justamente hoy 25 de mayo que estoy emitiendo este video, se celebra la memoria de San Beda el Venerable, un doctor de la Iglesia, y San Beda dedicó toda su vida, y cuando digo toda, es toda, porque él nunca salió de su monasterio desde niño, nunca salió de su monasterio, a estudiar, a escribir, a enseñar, a orar. El estudio y la oración son dos alas que nos llevan lejísimos en el camino de la santidad. Pero ¿estudiar qué? Estudiar, por supuesto, a los santos. ¿Cuántos libros hemos leído nosotros, por ejemplo, en este año? Ya vamos casi a mitad de año, de santos, o de vidas de santos, o de escritos de santos. En este mismo canal estamos haciendo actualmente la lectura de San Luis María Guiñón de Montfort, y estamos leyendo a Santa Brígida, y tengo en mente traer otras lecturas de otros santos.
ya que a muchos a veces no les queda tan fácil encontrar los libros, o si los encuentran no tienen tanto tiempo para dedicar a la lectura, aunque hay que dedicarle tiempo a la lectura espiritual. Pero lectura espiritual insisto, escritos de los doctores de la Iglesia, historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús, las glorias de María, lean a San Alfonso María Ligorio, lean a San Juan Bosco, esas son las lecturas que nosotros debemos tener siempre con nosotros, que nuestra mesita de noche esté llena de libros de este tipo. No hace mucho en el canal de Telegram de acá, de nuestro canal de YouTube, quienes no se han inscrito en el canal de Telegram, voy a dejar ahí el link, aunque está en la descripción del canal, pero lo voy a dejar nuevamente aquí debajo. Está fijado como uno de los mensajes una lista que yo proporcioné de libros de lectura espiritual, y los proporcioné por autor, por nombre, y puse el precio del libro, en qué rango, si es un precio alto, un precio bajo, un precio medio, dependiendo de nuestro presupuesto. Vale la pena invertir en libros. Entonces, para que nos fijemos y podamos ir a esa lista y ver cuáles libros hemos leído y cuáles no. Pero dediquémosle tiempo a la lectura espiritual, que la lectura espiritual buena, santa, de santos, no lecturas extrañas de hoy en día, ni autosuperación, ni nada de eso, ¿no? Libros espirituales. El catecismo, hemos leído el catecismo, pues por supuesto la Santa Biblia. Bueno, entonces esto nos va a ayudar a mantenernos ahí y no a irnos desviados en herejías, porque hoy en día, como digo acá, hay herejías de todo para todo, y tristemente hoy en día la Iglesia Católica siempre es muy atacada desde afuera, ¿no? Por los herejes, por los protestantes, por los cismáticos, etc. Y ahora hoy en día dentro de la misma Iglesia hay ataques de unos contra otros. ¿Por qué? Porque no estamos fijos, con los ojos fijos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, hermanos, tristemente, incluso dentro de la Iglesia Católica, aquellos que sí tenemos los ojos puestos fijos en la doctrina de nuestro Señor, se nos ataca por rigoristas, por tradicionalistas, etc. Entonces nosotros fijos, siempre concentrados, enfocados en la Virgen Santísima, en nuestro Señor Jesús, que ellos no nos van a dejar caer en error. Con nuestros ojos, los dos pilares de los que hablaba Don Bosco, ¿no? La Santa Eucaristía, el Santo Rosario y la Virgen María. Entonces ahí encontramos nosotros las anclas y las columnas fuertes sobre las cuales nos podemos parar sin miedo y con verdad y en la verdad. Y muchos tristemente hoy en día, al mejor estilo arriano, como lo pongo acá, presentan como verdad algunas teorías, incluso ya condenadas por la Iglesia. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber si una persona nos está presentando una teoría condenada o no? Por ejemplo, una persona puede decirles a ustedes, miren, en tal versículo de la Biblia dice esto, en tal lado, y lo presenta así como si fuera una verdad, y les está presentando o una mentira o una herejía. Y eso no nos queda más que estudiar, leer la Santa Biblia, leer la palabra, entender con el Espíritu Santo, orar mucho. La oración y el estudio, hermanos, los dos caminos, las dos alas con las cuales volamos lejos en el camino de la santidad. Lo enseñaba hoy San Beda. Dijo San Beda, hablando de él: mi vida fue toda aprender, escribir y enseñar. Si tuviésemos que nosotros resumir nuestra vida en unos pocos verbos, ojalá que entre ellos esté estudiar. ¿Y estudiar qué? La Santa Biblia, las doctrinas de los santos. Son fascinantes, hermanos. Nosotros que estamos enamorados del Señor y de la Virgen Santísima, ¿cómo nos gusta leer lectura espiritual? Hagámoslo. Vale mucho la pena. Bien, hermanos, sin más, entonces eso era todo lo que tenía que decir muy brevemente. O sea, de hecho no entré, prácticamente no dije nada a profundidad, pero pues saltamos estos siglos con las múltiples herejías que hubo, para llegar finalmente a la herejía de las herejías, tristemente, que es Lutero, ¿no? Martín Lutero, los protestantes del siglo XVI. Entonces, este será nuestro próximo capítulo, y ya nos vamos adentrando poco a poco en herejías modernas y herejías del siglo XXI. Y ahí pues iremos, yo creo que vamos en este momento ya más allá, un 70% de nuestra serie, porque no voy a presentar tantas herejías tan pequeñas, pero sí algunas que vale la pena presentar, que son de esta era, ¿no? Moderna y posmoderna.
Bien, sin más, entonces, hermanos, Dios los bendiga, que la Virgen Santísima los cuide siempre. La saludamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. No se pierdan todo el contenido que estamos subiendo aquí en el canal, que realmente está muy interesante. Estamos leyendo los santos, catequesis. Ya hice una catequesis de Santo Tomás de Aquino. Este sábado, con la ayuda de Dios y María Santísima, voy a publicar una catequesis de los sacramentales, para que no se la pierdan, que está buenísima. Hasta pronto y gracias por su atención.